Les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8 y hoy comenzaremos en el versículo 39, una porción, un tema realmente duro, cuando el Señor afirmó que aquellos judíos con los que estaba tratando les dijo que eran hijos del diablo. Esto es una afirmación desde luego muy seria, muy grave. Y vamos a estar viendo acerca de este tema. Comenzamos entonces haciendo una lectura, como digo, en Juan capítulo 8, versículo 39, que dice de esta manera. Respondieron y le dijeron, «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre». Entonces le dijeron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios». Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo sé de dónde he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, en los pasajes anteriores vimos que el Señor estaba hablando con un grupo de personas que habían manifestado algún tipo de fe en Él. Recuerdan el capítulo 8, versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Ahora, cuando el Señor empezó a hablarles de lo que implicaba creer en Él y ser sus seguidores, pues vieron las condiciones y dijeron que no. Ellos estaban dispuestos solamente a creer en Jesús siempre y cuando Él se adaptara a sus expectativas políticas y espirituales y religiosas. Una vez que esto quedó claro que no era así, ellos lo dejaron. Y lo que vemos es que se convirtieron en feroces enemigos, hostiles contra el Señor, tanto en su lenguaje como en las intenciones que tenían en cuanto a Él, porque ya hemos leído que querían matarle. Y esto que ocurrió con ellos, pues pasa también muchas veces con infinidad de personas, que sí que creen en Jesús, siempre y cuando se adapte a lo que ellos creen, a lo que ellos quieren creer de Él. Pero no están dispuestos a creer conforme a lo que Dios manda en su palabra. Cuando se abre su palabra, que no la abren, pero si la abren y ven lo que dice su palabra, pues automáticamente lo descartan. Tienen una fe superficial, interesada, que finalmente no sirve para nada. No solamente no sirve para nada, sino que realmente es muy, muy peligroso. Ya vemos la afirmación que el Señor hizo aquí de ellos. Sois de vuestro padre el diablo. Y es bueno que lo veamos en perspectiva, porque empezaron diciendo que eran creyentes, cuando en realidad eran hijos del diablo. Ahora, ellos están en esta disputa, versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Recuerdan que en el versículo anterior el Señor les dijo que hacían lo que habían oído cerca de su padre, pero no dijo quién era su padre, y ellos automáticamente salen y dicen, somos hijos de Abraham. Ellos decían que al ser descendientes de él, pues la implicación lógica sería que también eran descendientes de Dios, eran hijos de Dios. Pero vamos a ver inmediatamente que esto no era así, que el Señor lo va a matizar y lo va a dejar claro. Por lo tanto, a lo largo de este pasaje vamos a ver dos cuestiones muy importantes, fundamentales para cualquier persona.
La primera de ellas es quién es verdaderamente hijo de Dios. Y la segunda cosa, no menos importante, es cómo ha de comportarse un hijo de Dios. Ambas cuestiones van íntimamente relacionadas. Como vemos, ellos cifraban todo el asunto en el hecho de ser descendientes físicos de Abraham. ¿Eso es realmente lo que constituye a una persona en hijo de Dios? Pues ya lo hemos visto en este Evangelio que eso no es así, que la descendencia familiar no genera hijos. Por ser hijos de un pastor o ser hijos de un creyente fiel, no por eso nuestros hijos son automáticamente creyentes, ni mucho menos. Ellos creían eso, que por ser descendientes de Abraham ya lo eran. Y esto era falso y además era grave, muy grave. Porque esta dignidad de ser hechos hijos de Dios no es algo que viene por herencia familiar, sino que implica necesariamente un nacimiento espiritual. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero no me canso de volverlo a repetir. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primero la parte positiva. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Creyendo. ¿Cómo no se llega a ser hijo de Dios? Pues dice, por cuestiones de sangre, de carne, es decir, de herencia física, genética. No se llega por ahí, no se llega por ahí. Pero ellos creían que sí. Y uno de esos judíos que en algún momento lo pensó era Nicodemo, en el capítulo 3, versículo 3, un hombre, un maestro de Israel, un principal entre los judíos, y el Señor le habla de esta manera, fíjense. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podría ver el reino de Dios, no formaría parte del pueblo, de la familia de los hijos de Dios. Juan el Bautista había empleado esfuerzos enormes en intentar convencerles, explicarles la misma verdad. En Lucas, en el capítulo 3, versículos 7 al 9, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Este pasaje añade una segunda verdad. Antes decíamos que para ser hijo de Dios es necesaria la fe. Aquí Juan el Bautista les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. La fe junto con el arrepentimiento. Y les habla de juicio también. Ya el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto. Y en este tema tenemos que incidir también en esta misma sección, porque el Señor va a decir que el fruto, la forma de vida que llevamos, que manifestamos, pues dice mucho acerca de nuestra paternidad, de quién es nuestro Padre realmente. Y esto, bueno, es que podríamos citar infinidad de pasajes en la Escritura. El mismo Señor les dijo en una ocasión, en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, Mateo 8, 11 y 12, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Pues que habría descendientes de Abraham que serían dejados fuera, echados fuera, donde sería el lloro y el crujir de dientes, y habría gentiles y personas que no eran descendientes del linaje de Abraham, que vendrían de lejos y se sentarían juntamente con el Señor en el reino de los cielos. Por lo tanto, mucho cuidado con pensar que por ser hijos de Abraham, pues ellos eran parte ya del pueblo de Dios de manera automática. Entre otras cosas, estaban olvidando un detalle que la propia Escritura dice, y es que Abraham tuvo varios hijos.
tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, tuvo unos cuantos hijos de Cetura, otra, la concubina que tuvo, lo vemos en Génesis 25, 1, 6. Jacob tuvo dos hijos, Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y solamente Israel, las tribus de Israel venían de uno de esos dos, ¿no? de Jacob. Y la descendencia de Esaú quedó al margen, eran otros pueblos, no eran descendientes de Abraham. Pero eran descendientes de Abraham, pero no conforme a la promesa, porque aquí es la cuestión importantísima. La promesa de bendición para la descendencia de Abraham vendría a través de Isaac. Dice en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Israel o Abraham, Isaac, Israel o Jacob. Dice, sino ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y no entendían que era a través de Isaac donde realmente ellos iban a disfrutar de las bendiciones. Isaac, que en realidad, pues anticipaba, como luego más adelante dice también Pablo en Gálatas, pues era donde estarían, donde se depositarían todas las promesas. Y ese Isaac, el hijo de la promesa, apuntaba hacia Cristo, como Pablo explica en Gálatas. ¿Cuál era el problema de los judíos entonces? Bueno, pues que como eran descendientes de Abraham, estaban llenos de orgullo, ellos se sentían el pueblo elegido de Dios, y lo eran. A ellos les pertenecían los pactos, todas las promesas, Dios las había hecho con el pueblo de Israel, vivían en Jerusalén, allí estaba el templo. De una de las familias de Israel, de los levitas, venían los sacerdotes, los únicos que tenían el derecho legítimo para acercarse a Dios y mediar entre Dios y el pueblo. Ellos habían sido depositarios de la ley, de la palabra de Dios, estaban llenos de privilegios, tal como dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. ¿Y qué ocurrió con ellos? Pues que pensaron que todos esos privilegios ya automáticamente les dejaba fuera de peligro. Tenemos todo esto. Tenemos el templo, tenemos la Biblia, tenemos el sacerdocio, tenemos Jerusalén, la ciudad santa, somos el pueblo escogido. Y habían olvidado un hecho fundamental. El hecho de ser escogidos no quería decir que iban a ser salvados inmediatamente por eso, por pertenecer al pueblo de Israel, por ser descendientes de Abraham. No. Habían sido elegidos, y esto era lo que ellos habían perdido de vista, con una misión, con un propósito, con una finalidad. ¿Y cuál era esa finalidad? Pues como Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ellos, en lugar de pensar en que ellos tendrían que ser de bendición para las naciones de la tierra, se llenaron de ese orgullo espiritual que casi no les dejaba caber dentro a ellos mismos, o sea, estaban desbocados, llenos de ese orgullo espiritual, y miraban con desprecio a todas las demás personas. Esos gentiles, esos perros gentiles, esa gente que no conoce la ley, maldita es. Su orgullo espiritual, sintiéndose pueblo escogido, para menospreciar a los demás. Cuando la realidad última por la que Dios los había escogido como su pueblo era para que fueran bendición a todas las demás naciones. Y esto, pues, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Porque también en nuestros días hay algunos que se sienten especialmente escogidos. Y es verdad que somos un pueblo escogido, una nación santa, un sacerdocio, un real sacerdocio. Pero cuidado, porque hay algunos que se sienten especialmente escogidos y miran por encima del hombro a las otras personas. Pobrecillo, ese no se va a salvar porque no es de los escogidos. Que el hecho de ser escogidos es con un propósito, que seamos de bendición a las demás personas. Y si el sentirnos escogidos lo único que sirve es para colocar una barrera inmensa de orgullo que nos separa de las naciones a las que debemos de bendecir, con lo que Dios nos ha dado, pues hemos perdido toda la razón de ser de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y el orgullo religioso está muy metido entre esos que pretenden ser tan escogidos. Y ellos mismos a veces pues se lo hacen notar unos a otros, porque es verdad, es verdad.
Ya le pasó al pueblo de Israel y hay que tener mucho cuidado con este orgullo espiritual, que da una falsa sensación de seguridad y de superioridad. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Miren, aquí está, en este pasaje. Porque estaban tan llenos de sí mismos que ese orgullo espiritual les impedía escuchar y reconocer a Cristo delante de ellos. Qué grave es ese asunto. Qué grave. Paradójico, pero así, real. Y ya digo, hay que tener mucho cuidado porque el orgullo religioso está presente en el ser humano, en el ADN del ser humano caído. Algunos se sienten escogidos como estos porque eran judíos. Otros se sienten igualmente escogidos porque son árabes o son musulmanes. Otros, que no es lo mismo ser árabe que musulmán, ya lo sé. Otros se sienten escogidos porque son católicos, otros porque son ortodoxos, otros porque son protestantes o son evangélicos, otros porque tienen un templo maravilloso, otros porque tienen unas liturgias maravillosas, el orgullo religioso. Y todo eso, absolutamente todo eso que acabo de mencionar, no sirve para nada, mientras, en tanto que lo que realmente sirve y vale y nos une con Dios es una relación íntima con el Señor Jesucristo, que surge del arrepentimiento y de la fe. Podemos confiar en otras cosas, pero es falso, es engañoso. ¿Y cuántas personas conozco que se sirven de la religión como un sucedáneo, como una excusa? Ya tengo algo y ya no tengo que creer en Cristo. Hay personas así, que les predicas la palabra, que te das cuenta que han llegado a entender el Evangelio y que saben que esto es la verdad, que tienen que acercarse a Cristo aceptando las condiciones que Él les ha expuesto en su palabra. Pero cuando ven ese compromiso y ven que Dios está pidiendo que le entreguemos nuestra vida, hay muchas personas que dicen, no, pero claro, no le van a decir no tan abiertamente. Y entonces, ¿qué dicen? No, yo ya tengo mi religión. Y se amparan, se refugian en una mentira, porque saben que su religión no les sirve para nada. Porque en la mayoría de los casos ni practican su religión. Es una excusa para no entregar sus vidas a Dios. Y al mismo tiempo, si les tocas un poquito más, si les dices algo más, pues automáticamente surge ese orgullo. Yo soy tal, de la religión que sea, y yo ya no necesito nada más. Como estos judíos, exactamente lo mismo. Y su religión y su orgullo religioso les impedía escuchar al Señor. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Hemos dicho que este pasaje aborda dos cuestiones muy importantes. ¿Quiénes son hijos de Abraham? O hijos de Dios, perdón. ¿Y cuáles son las obras que caracterizan a un hijo de Dios? Y al que no lo es. Y ahora el Señor pasa a esta segunda parte. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esa promesa de Dios a Abraham de bendecir a todas las naciones, pues debía de manifestarse en hechos, en cosas concretas, en su trato con las personas a su alrededor. Pero ellos, pues, en fin, se quedaron simplemente con eso, con el hecho de que somos descendientes de Abraham. Pero no se parecían a Abraham. ¿Había una descendencia física? Sí, pero no una descendencia espiritual, no un parecido espiritual. Y al fin y al cabo, lo que cuenta es exactamente eso, y solamente eso, la semejanza espiritual con el patriarca. Y en este sentido ellos no manifestaban ningún tipo de similitud, de parecido con ellos. Dice el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, todo lo contrario. Todo lo contrario. Abraham tenía una disposición totalmente diferente. Y así que ellos, aunque creían ser hijos de Abraham, el Señor les dice que sus deseos homicidas, pues contra el Señor Jesucristo, daban a entender claramente que no lo eran. Y, por otro lado, que cerraban sus oídos a lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Odiar al Mesías, al Señor Jesucristo, cerrar sus oídos para no escuchar
su palabra. Una actitud, ya digo, totalmente distinta que la de Abraham. ¿Recuerdan aquel episodio en Génesis 18? Cuando llegan aquellos ángeles, el ángel del Señor y aquellos 3 ángeles visitando a Abraham, y Abraham les hospeda y, en fin, y habla con ellos y tratan temas espirituales, intercede incluso por su sobrino Lot, una serie de cosas. Esa disposición a hospedar, esa disposición a escuchar, a aprender. Y estos otros tenían esas 2 cuestiones fundamentales que caracterizaban su manera de ser. Odiaban al Señor Jesucristo, no escuchaban su palabra. Estos 2 aspectos son claves para entender quién es un verdadero hijo de Dios. Y por lo tanto, puesto que ellos no se comportaban así, pues el Señor les dice que su padre era otro. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, versículo 41. Y ellos entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Cuando el Señor les dijo, hacéis las obras de vuestro padre, pero no dijo quién era su padre, pues ellos no sé si se sintieron tal vez ofendidos, irritados, porque desde luego están muy enfadados cuando contestan, y como si el Señor les estuviera diciendo que tenían otro padre desconocido por ahí, que eran hijos ilegítimos. Y esto, bueno, pues les ofendió y la mejor defensa, pues un buen ataque. Así que dicen, nosotros no somos hijos de un padre desconocido, no somos hijos de fornicación, dicen. Y lo que vienen a dar es, a atacar al Señor, ¿no? Nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, dando a entender que el Señor Jesucristo sí que era hijo de fornicación. Probablemente, bueno, seguro, porque habían escuchado las historias acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. María, desposada con José, todavía no estaban casados, ella estaba encinta. Cuando dio a luz todavía no, en fin, estaban en esa fase de desposorio, pero no se habían casado todavía. Una serie de situaciones irregulares desde la perspectiva de ellos, claro está. Desde otra perspectiva bíblica, pues era necesario, porque nacería de una virgen. El Mesías había anunciado Isaías. Pero ellos aprovechan esa coyuntura que conocían para acusarle. Nosotros no somos como tú, nacidos de fornicación. Y añaden, un padre tenemos, que es Dios. Y ahora suben ese tono de superioridad con el que trataban al Señor, ¿no? Ya no dicen somos hijos de Abraham, ahora dicen somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el Señor pues también rechazó este argumento, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí pues el Señor está explicándoles por qué no podían ser hijos de Dios. Le odiaban, no le amaban, lo que es lo mismo, claro, si le odiaban es que no le amaban, pero claro, aquí dice, si fuerais de vuestro Padre, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, por lo que la misma Escritura dice, Juan en su primera carta, todo aquel que ama es nacido de Dios, en 1 Juan 4, 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios, vosotros no me amáis, por el contrario, me odiáis y procuráis matarme, me aborrecéis. Así que para poder decir con seguridad, de verdad, no como ellos lo hacían, que eran hijos de Dios, pues todo dependía de la actitud que la persona tiene frente al Señor Jesucristo. Esta es la clave. Esta es la clave. ¿Qué actitud tenemos frente al Señor Jesucristo? Aquí nos dice el Señor que una de las características es amarle. Versículo 42 que acabamos de leer. Otra, escuchar y obedecer su palabra. Escuchar y entender, versículos 43 y el 47. Y creer en el Hijo, el versículo 46. Y ninguna de estas cosas hacían ellos en cuanto al Señor. Dense cuenta, ¿no? No se puede ser hijo de Dios sin al mismo tiempo creer, entender, escuchar, obedecer, amar al Señor Jesucristo. No se puede ser hijo de Dios
será otras cosas, pero no hijo de Dios. Todo está vinculado con la persona del Señor Jesucristo. Y estos judíos no cumplían ninguna de estas condiciones. Y hay muchas personas religiosas que no las cumplen, que no escuchan la palabra de Jesús, del Señor. Es que nunca se van a acercar a una Biblia. Y si les vienes a hablar de la Biblia, te la van a cerrar. Así, me lo han hecho ya unas cuantas veces. No quieren escuchar la palabra de Dios, del Señor Jesucristo. Ni aman al Señor Jesucristo, porque cuando uno ama a alguien, pues se entrega por él. En fin, eso se percibe claramente. No escuchan, no le aman, por el contrario, pues viven su vida, no creen en él, no tienen confianza en él, en lo que él ha dicho, viven vidas al margen del Señor. Y eso es lo que finalmente determina a todas luces si una persona es creyente o no es creyente, si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Continúa el Señor diciendo, porque yo de Dios he salido y he venido. Ahora ellos habían hecho una alusión a ese nacimiento irregular del Señor. Tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de José y naciste ahí en fornicación, vete tú a saber realmente quién es tu padre. Bueno, todo era muy turbio, ellos estaban echando ahí toda la suciedad que podían para ensuciar al Señor Jesucristo y su historia y su nacimiento. Pero el Señor no va a decir que su padre es José, que él no había nacido de fornicación, porque en realidad su padre no era José, él había venido de Dios. Su padre adoptivo era José, pero él había salido de Dios. Y en esto es en lo que el Señor se va a centrar. Con ello, claramente da a entender, una vez más, su propia preexistencia. Él se remonta mucho antes de haber venido a este mundo y nacer en una familia. Él venía de la eternidad, el Hijo eterno, preexistente, que como vemos en otros pasajes de la Escritura, es el creador de todo, nuestro propio creador. Nuestra vida se la debemos personalmente a Él. Él sí, se encarnó, que es a lo que se refiere aquí, se hizo un hombre con la finalidad de venir a salvarnos. Y en todo esto Él no actuaba, dice, por iniciativa propia, sino en dependencia, en interdependencia del Padre. Yo no he venido de mí mismo, sino que Él, el Padre, me envió. Claro, esto los judíos siempre lo entendían como si fuera un pretencioso, pero Él no lo era. Todo lo contrario, Él se colocaba en esta posición de humildad, diciendo que Él había venido a cumplir los deseos de su Padre. No había orgullo, no había altivez, todo lo contrario, estaba en esa posición de siervo obediente, todo lo contrario que ellos. Y les dice, ¿por qué no entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Habían llegado a un punto de auténtico embotamiento espiritual. No lograban. Y este capítulo, una y otra vez, se les ve haciendo preguntas y más preguntas. Están en la más absoluta de las tinieblas, estando al mismo tiempo en la misma presencia de la luz del mundo. Miren la cantidad de preguntas que hacen. ¿Dónde está tu padre? Le dicen en el versículo 19. ¿Acaso se matará a sí mismo? Otra pregunta, versículo 22. ¿Tú quién eres? Versículo 25. ¿Cómo dices que seréis libres? Versículo 33. ¿Has visto a Abraham? Versículo 57. Pregunta tras pregunta, no saben, están desubicados, no entienden absolutamente nada. Y el problema, lamentablemente, no es que les faltara capacidad intelectual para entender lo que el Señor Jesucristo les decía, porque en ese caso el Señor se lo habría explicado, que ya llevaba tiempo explicándoles, y por otro lado no les haría responsables de su actitud. No les haría responsables. Si no tenían capacidad para entender, ¿cómo el Señor les iba a hacer responsables? Es como si un profesor en el colegio está tratando con un niño que tiene una deficiencia del tipo que sea y el niño no entiende y el profesor, yo qué sé, pues le castiga o le pone, en fin, cualquier cosa porque el niño no sabe hacer las cosas. Oiga, si es que no tiene capacidad para entenderlo. No le puede usted castigar si no entiende.
Y el Señor no les está haciendo responsables porque ellos sí que podían entender, sí que tenían la capacidad para entender. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues el problema no radicaba en falta o no falta de entendimiento, de capacidad para entender, sino, como ya había dicho anteriormente, en su falta de deseos de hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que les pasaba, que no querían obedecer a Dios, solamente querían hacer lo que ellos querían. Y esta misma sordera espiritual, pues ya la habían tenido sus padres en el pasado. Fíjense cómo los profetas una y otra vez habían amonestado seriamente al pueblo. En Jeremías capítulo 6, versículo 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Este era el problema, no la amaban. Ezequiel capítulo 12, versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Cuál era el problema? Primeramente, no le amaban. Segundo, ahora, eran casa rebelde. ¿Es que no tenían capacidad intelectual? Sí, tienen ojos, tienen oídos, pero no ven ni oyen. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Sí que tenían oídos, pero no querían. Era un problema de su voluntad. Y esta era la cuestión. No podéis escuchar mi palabra. Llega un momento, y había llegado ya muy probablemente en ese punto en el que se encontraban, que después de que el Señor les había hablado tanto, había hecho esfuerzos tan grandes para comunicarles las verdades de Dios, y ellos una y otra vez se habían cerrado en sí mismos y habían rechazado, que llega un momento que el agua ya resbala, no penetra, es como si el agua cae encima de la roca, se escurre, pero no penetra. Ya no es tierra blanda y receptora, no, es roca dura, y así eran ellos. Pero esto surge a raíz de un proceso, no lo olvidemos. No es que ya han venido así, sino que han estado escuchando. Y el Evangelio nos ha ido mostrando cómo se han ido endureciendo poco a poco. Y esto les colocaba en una posición realmente muy seria, muy grave. Y ahora el Señor ya les habla con toda claridad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta era en última instancia la razón por la que ellos no le podían escuchar, porque ya tenían un padre que era el mismo Satanás. Eran hijos del diablo, actuaban como él actuaba, se identificaban con las actitudes del diablo, tenían de hecho la misma naturaleza diabólica. Por lo tanto, no era extraño que actuaran de esa manera en que ellos actuaban. Ahora, notemos aquí una cuestión que es importante. Hijos del diablo. Nosotros, habitualmente, cuando alguien nos habla de un hijo del diablo, de un endemoniado, pensamos en una persona, no sé, pues tirada en el suelo, echando espumarajos por la boca, o dedicado a la astrología y al horóscopo y a hacer cosas del ocultismo, no sé. Pero lo que nunca esperaríamos encontrar, probablemente, es un hijo del diablo o una persona poseída por el diablo, una persona que actúa siguiendo las directrices del diablo, en un contexto como al que el Señor se estaba refiriendo aquí. Porque no lo olvidemos, esas personas a las que les dijo el Señor, sois hijos del diablo, y actuáis de acuerdo a sus criterios, eran personas de lo más religioso que usted se puede imaginar, que nos daban 1000 vueltas, religiosamente hablando, 1000 vueltas a cualquiera de nosotros. No eran personas groseramente inmorales, viviendo en lujurias, en el sexo desenfrenado, en la droga, ladrones. No. Eran la gente más religiosa en la que usted puede pensar. Personas que gozaban del respeto de sus conciudadanos. Y dentro de la religión ni le cuento. Que, bueno, desde una perspectiva al menos externa, vivían una vida piadosa, estricta, se esforzaban
en cumplir pues una serie de normas que tenía la religión, tema de ayunos, tema de diezmos, temas de oración, todo eso lo cumplían con estricta religiosidad. Quizás nosotros diríamos, ese es el último sitio donde yo esperaba encontrar a alguien endemoniado o alguien poseído o alguien dirigido por el diablo. Y es a ellos que el Señor les dice, sois hijos del diablo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo. Hay que abrir un poco más nuestra mente, porque a veces solamente creemos que las personas malvadas, ya con una vida desbocada inmorales, pues son los... No, pero fíjense dónde están estas personas, ¿no? Detrás de ese atuendo de religiosidad, hasta el último detalle de su vestimenta, perfectamente estudiado y colocado, y en sus ritos y en sus poses, en su actitud, en su forma de orar, en cada cosa, la cara que ponían cuando daban una limosna. Sin embargo, hijos del diablo. Y ahora el Señor resulta que sufre la persecución desde ese entorno religioso, de personas que por un momento antes han dicho somos creyentes, nosotros creemos, somos hijos de Dios. Y aquí hay una segunda cuestión también igualmente importante que la primera, en este orden práctico de cosas de las que estamos hablando. Y es que la persecución contra los verdaderos creyentes o contra el mismo Señor, tal como vemos aquí, pues no viene en este caso de las autoridades romanas, no viene de los ateos, no viene de los agnósticos, viene de aquellos que se dicen hijos de Dios. Y esto ha sido así durante siglos. La peor persecución contra el cristianismo auténtico ha surgido de dentro de la llamada cristiandad, donde está todo metido. Todo, absolutamente todo. Es un nombre genérico. La cristiandad, de un tipo, del otro y del de más allá. Y de ahí ha venido la persecución más dura contra el auténtico cristianismo. En el nombre del cristianismo se han quemado Biblias, se ha perseguido a creyentes, se ha quemado a creyentes, se han instaurado tribunales exclusivamente para perseguir determinados delitos de ese tipo y han acabado aquí en España durante siglos, se acabó con cualquier pequeño brote que surgiera en cuanto al Evangelio. Y estos hombres eran de ese tipo, los que perseguían al Señor, religiosos. Y no les extrañe que en el futuro aún veamos más de esto, que el cristianismo auténtico será perseguido dentro de la cristiandad, esa cristiandad nominal, que sí, de nombre son cristianos, pero que cuando ya les enfrentas con el hecho de amar al Señor, de escuchar su palabra, de obedecerla, de creer en Él, en lo que Él dice, no en lo que ellos quieren creer, automáticamente se desmarcan. Y es que hay que tener cuidado con todas estas cosas, hay que examinarlas a la luz de la palabra. Una tercera cuestión también que se desprende de esta afirmación del Señor Jesucristo, vosotros sois hijos del diablo, pues tendría que ver con aquellas personas que afirman una y otra vez, todo el mundo, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Lo importante es creer algo, pero todos somos hijos de Dios. Bueno, pues ya ven ustedes que el Señor, si escuchara a esas personas hablar, les diría automáticamente, pues no todos son hijos de Dios, desde luego que no. Estos que tengo aquí delante concretamente son hijos del diablo. Bueno, ya llegar hasta ese punto, algunos de estos que van por la vida de buenos, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, acusarían al Señor de estar equivocado, pero es el Señor. Y Él dijo, estos son hijos del diablo. No, todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, que es otra cosa muy diferente. Hemos sido creados por Dios, nuestra vida se la debemos a Él. Pero de ahí a que hayamos entablado una relación espiritual, íntima, personal con Cristo, que nos lleve a esa otra cosa, esa otra categoría totalmente diferente, pues eso no surge de manera natural, surge por la fe, por el arrepentimiento. Ya lo hemos leído al principio en Juan 1, 12 y 13. Así que analicemos todo lo que escuchamos por ahí a la luz de lo que la palabra, lo que el Señor Jesucristo dijo.
Y añade, él ha sido, se refiere al diablo, él ha sido homicida desde el principio. Y aquí pues va a analizar el carácter del diablo, un homicida, para demostrar después que ellos, en ese deseo homicida que tenían contra el Señor Jesucristo, eran idénticos al diablo. Homicida, dice desde el principio, que debemos de pensar el principio, entiendo, como una alusión al comienzo de la vida del hombre en este mundo, en el huerto del Edén. Y desde luego que él es homicida, él llevó a los primeros padres, a Adán y Eva, pues los llevó a la muerte espiritual y física, que era lo que él quería, por medio de la desobediencia. Y más adelante, pues influyó también en el primer hombre aquel, en Caín, para que matara a su hermano, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 12, como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Era del maligno, o sea, era también hijo del diablo, Caín. Y allí estaba el mismo diablo instigando esos pensamientos asesinos para que Caín matara a Abel. Y no solamente ha sido homicida, sino que también ha sido mentiroso y padre de mentira, dice el versículo 44. Y es que la mentira es el arma favorita del diablo, la maneja con una destreza absoluta. Es tremendo. Con ella ha conseguido, como acabamos de ver, que nuestros primeros padres y todas las generaciones que vivieron después murieran por medio de una mentira. Con que Dios os ha dicho que moriréis. Mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol seréis como Él, y eso es lo que Dios no quiere, que seáis como Él, y por eso os tiene aquí engañados, pero comed, ya veréis que no pasa nada. Comieron, ¿y qué pasó? Que murieron. Mentira. Nos conduce por el camino ancho pensando que es la senda que lleva a la vida eterna, y conduce al infierno. Nos hace creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y así está la sociedad, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos hace creer que Dios no nos ama, que Dios lo único que quiere es una especie de aguafiestas universal, que cada cosa que nos gusta viene rápidamente a prohibírnosla. Dios no os ama, solamente quiere prohibiros hasta las cosas más absurdas. Fíjate, le diría a Eva, os prohíbe comer de este árbol, pero ¿qué tiene este árbol? Mira qué buena pinta tiene, todo lo que es bueno, para fastidiaros, os lo prohíbe. Todo con sus mentiras, y con ellas ha conseguido engañar al mundo entero. Digo que la mentira la maneja con destreza, a tal punto que dice que ha conseguido engañar al mundo entero. Será un día expulsado del cielo, dice en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fíjense, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo es padre de mentira y es mentiroso, en contraste con el Señor Jesucristo, que les enseñó, por un lado, la verdad, y por otro lado no es homicida como el diablo, sino que ama. El hecho de que ama ha quedado claramente demostrado cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por los pecadores. Ahí en la cruz es donde el diablo es totalmente descubierto. Él ya no puede seguir diciendo, Dios no os ama, Dios es un aguafiestas, Dios os engaña. Cuando entrega a su propio Hijo por amor por los hombres, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no hay escapatoria posible, ahí hay que enfrentar un hecho. Claro que Dios nos ama. Y no es homicida como el diablo. Todo lo contrario, el Señor ha venido para darnos vida, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y ellos, a pesar de esas grandes diferencias que hay entre Dios y el diablo, ellos prefirieron al diablo. Y la sociedad en la que vivimos, en la mayoría de los casos, prefieren al diablo. Miren lo que el Señor Jesucristo les dijo. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. La gente ama la mentira, prefiere la mentira. Y el diablo ha llegado a esclavizar a las personas con las mentiras, con sus mentiras. Y han llegado a estar realmente en un grado muy grave, la mentira. Y es doloroso ver, y el Señor se lamenta viendo esta decisión de estas personas. Yo, porque os digo la verdad, no me creéis.
y viendo también el mundo entero, como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros ahora somos creyentes, y somos creyentes y tenemos que manifestar el carácter de nuestro Dios, no el carácter del diablo. Y digo esto porque la mentira, cuando no éramos creyentes, vivíamos en la mentira. Yo era una persona, ya lo he contado otras veces, infinitamente mentiroso. Una mentira me llevaba a otra y a otra. Y hay que tener cuidado ahora que somos creyentes, porque ya tenemos que romper radicalmente con lo que éramos. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios y debemos de manifestar lo que somos. Y a veces me temo que los creyentes no aman tanto la verdad. A veces dicen, hay creyentes que no han perdido ese hábito de mentir. Hace algún tiempo estaba con una mujer, una hermana, una creyente, y estábamos hablando y me dice, yo creo que mi marido me engaña. Estaba la mujer muy dolorida por todo este tema. Yo creo que mi marido me engaña. Y en eso le llama el marido por teléfono. ¿Dónde estás?, le pregunta el marido. Y ella le soltó un pedazo de mentira enorme. Bueno, le soltó varias, porque claro, para que la situación pareciera creíble, le contó varias mentiras. Yo estaba asustado, digo, pero, o sea, vienes a decirme que crees que tu marido te engaña y tú le estás engañando, tú no lo sabes seguro, pero estoy viendo ahora mismo que tú sí que le estás engañando a tu marido. Claro, ya pensaba que le engañaba en cosas más graves. Pero el principio es el mismo, la mentira. Y varias veces le vi hacer lo mismo y se lo decía, y no hay manera. Es tremendo, ¿no? Cómo los creyentes pueden mentir con tanta facilidad. Yo me quedé asustado, realmente, asustado. Yo soy el pastor y estaba delante de mí tranquilamente. Yo hasta sentía vergüenza ajena por todo esto. Tenemos que tener cuidado, porque es verdad, ya no somos hijos del diablo, pero el diablo sigue siendo un enemigo poderoso que va a intentar conducirnos por el camino de la destrucción. No vamos a perder la salvación si somos creyentes auténticos, pero nos puede hacer mucho daño. Claro que nos puede hacer mucho daño. Dice el Señor en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no nos debemos de asustar, que hay creyentes a veces un poco asustados. No nos debemos de asustar. ¿Por qué? Porque Él no puede hacer nada contra nosotros siempre y cuando nos refugiemos en Dios. Dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No debemos de tenerle temor, siempre y cuando estemos refugiados en el Señor. No debemos de perder de vista sus intenciones, que quiere destruirnos, aunque seamos creyentes. Recuerdo aquel libro de C.S. Lewis, aquel libro que creo que se titulaba Cartas del diablo a su sobrino. Y el sobrino, su sobrino diablo también. En fin, la alegoría aquella que cuenta, tal como se desarrolla el libro, pues el diablo le encarga a un sobrino, a un diablo aprendiz, pues que se encargue de una persona. Y el hombre, el diablo, pues está haciendo todo lo posible para que la persona, alejarla de otro que quería convertirse, que estaba escuchando, que le estaba predicando el Evangelio, y haciendo todo lo posible para apartarlo de aquel que le predicaba. Pero finalmente el hombre al que le había sido encargado ese diablo aprendiz se convierte, y aquel diablo estaba desesperado, llorando, fracasado. Y el diablo le dice, tranquilo, aún hay mucho trabajo por hacer con aunque se acabe de convertir, aún hay mucho trabajo. Y entonces le va explicando las tácticas que tiene que seguir. Bueno, porque el diablo no deja de actuar en nosotros y de trabajar para conducirnos por donde él quiere desde el momento que nos convertimos. No. Él va a seguir trabajando, pero estamos a salvo siempre y cuando estemos en Cristo, con una comunión directa con Él, íntima con Él. Y por otro lado, cuidado, porque si decimos que somos hijos de Dios, debemos de comportarnos como hijos de Dios. La mentira es una cosa que
que distorsiona realmente lo que somos. Como creyentes no podemos mentir y hay que exhortar realmente a los creyentes, tengo esta convicción de que hay que exhortarnos. No podemos mentir, debemos de amar la verdad. Cuando mentimos nos colocamos en una posición que no es la nuestra, que es la del diablo. No podemos estar ahí. Continúa el Señor diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y esto desde luego es un desafío de parte del Señor hacia ellos. Y lo puede hacer porque tenía una conciencia limpia, porque sabía que no había nada malo en él. Así que no tenía inconveniente en someterse a ese escrutinio para que le examinaran. Y se hace un silencio. Nadie responde. Así que el Señor continúa. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si no habían encontrado nada malo en el Señor Jesucristo, ¿por qué no estaban dispuestos a creer en Él? Era una actitud incoherente, ¿no es cierto? Pero es que la incredulidad es muy incoherente, es absurda, es absurda. No quiere examinar las evidencias y cuando las examina no las quiere recibir por prejuicios, es incoherente. Aquí tienen tan claramente la cuestión y dicen no. Y dice el Señor, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Claro que no eran de Dios, eran de su padre, el diablo. Y ese rechazo, esa hostilidad que manifestaban contra el Señor, pues venía influido precisamente por esa condición, porque eran hijos del diablo. Y aquí tenemos un principio fundamental, muy importante. Todo el que se niega a escuchar y a obedecer la palabra de Cristo manifiesta esa filiación, esa identidad diabólica. Grave, grave. Y ya esto les pasaba a ellos. Por lo tanto, el Señor nos ha ido llevando a lo largo de este pasaje para que nos demos cuenta, por un lado, quiénes son los verdaderos hijos de Dios. No es una cuestión de pertenecer a cierta familia, de pertenecer a cierta religión. Es una cuestión de tener una relación personal con Dios. Y segundo, ¿cuáles son las obras de los que son hijos de Dios? Porque evidentemente ser hijo de Dios implica vivir de una forma determinada, que esto se está olvidando en nuestros días. Las personas se creen salvas y con ello interpretan que ya pueden vivir como quieran. No, no es eso, todo lo contrario. Ser salvos nos debe de llevar a vivir de una manera determinada. Y por supuesto, no como el diablo nos estaba induciendo siempre y lo sigue intentando ahora, sino de acuerdo a los valores de la palabra de Dios. Ser salvo implica escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Eso supone, por supuesto, leer la Biblia, tener deseo de conocer lo que el Señor ha dicho. Esa es la manera en la que expresamos nuestro amor por el Señor. Queremos saber lo que Él nos dice y queremos obedecerlo porque le amamos. Estas son las características de un hijo de Dios. Pensar que somos hijos de Dios porque un día levantamos la mano y dijimos sí a algo que no entendimos del todo, no nos conduce a ninguna parte buena. Seremos creyentes cuando, por medio de la fe y el arrepentimiento, entablamos una relación con Cristo y eso se va a traducir en un cambio poderoso de vida en nosotros. Nuestra vida, nuestras obras serán diferentes, radicalmente diferentes de las que eran antes. En tanto que nuestra vida no cambia, no tenemos garantías de que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. No podemos confiarnos. Y esto es la prueba evidente de que una persona es hijo de Dios. ¿Cómo vivimos? Si vivimos de acuerdo a lo que la palabra del Señor Jesucristo nos enseña, si le amamos, si le obedecemos, si seguimos sus pisadas. Esa es la clave fundamental. Qué serio es lo otro, ¿no es cierto? Ser hijos del diablo. Y hay tantas personas en esa condición. Qué triste. Pues que el Señor nos ayude a compartir las buenas noticias del Evangelio para que otras personas sean salvadas, liberadas de esa condición terrible, aquí, ahora y adelante en la eternidad. Lo dejamos aquí, continuaremos con la ayuda del Señor en otra ocasión. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo.